En una celda de Damasco, un hombre espera la horca. Se llama Eli Cohen y durante años fue uno de los consejeros más cercanos al alto mando sirio, sin que nadie supiera que en realidad era un agente del Mossad. Sus informes habían permitido a Israel preparar la guerra de los 6 días y conquistar los altos del Golán. Su ejecución pública lo convirtió en un mito del espionaje y en una advertencia. En Oriente Medio, el enemigo puede estar en tu propia mesa. Meses antes, un comando del Mossad liderado por Rafi Eitan espera en una casa segura en Buenos Aires. Esperan a un hombre que camina siempre mirando al suelo, como si quisiera esconder su rostro del mundo. Se llama Adolf Eichmann, militar nazi, pero no un militar cualquiera, y no un nazi cualquiera. Era el arquitecto de la solución final y el principal organizador del Holocausto. Lo reducirán en segundos, lo sacarán del país con identidad falsa y lo sentarán en un tribunal de Israel. El mensaje era claro: Israel ni olvida ni perdona. Noches de Historia presenta Servicios Secretos de Inteligencia. Episodio 4. El Mossad. Cuando Israel nació oficialmente el 14 de mayo de 1948, todavía no tenía una agencia de inteligencia centralizada. Existían redes clandestinas como la Haganah, el Palmaj o el SAI, el Servicio de Inteligencia de la Haganah, pero cada una respondía a mandos diferentes y con métodos muy dispares. David Ben-Gurión, primer ministro y arquitecto político de Israel, entendió que la supervivencia de la nación dependería tanto de los soldados en el campo de batalla como de los agentes que actuaran en la sombra. En diciembre de 1949, Ben-Gurión firmó la orden de crear un Instituto Central de Coordinación, en hebreo, Hamossad Leteum. El nombre completo significa exactamente eso: Instituto para la Coordinación de Servicios de Inteligencia. Al principio no era una agencia operativa, sino una oficina para coordinar la información de las distintas ramas de inteligencia. Pero esa estructura pronto cambiaría. La guerra de independencia había demostrado que Israel necesitaba no solo coordinar, sino ejecutar operaciones fuera de sus fronteras. En 1951, el Mossad pasó a ser un servicio de inteligencia exterior con un mandato claro: espionaje, operaciones encubiertas, sabotaje, captura de objetivos y protección de comunidades judías en el extranjero. El hombre que dio forma al Mossad moderno fue Isser Harel, nombrado director en 1952. Bajo su mando, el Mossad pasó de ser una pequeña oficina a una organización profesional con agentes entrenados, redes de cobertura en múltiples países y una filosofía operativa que combinaba audacia, meticulosidad y un objetivo innegociable: proteger a Israel a cualquier precio. En estos años iniciales, el Mossad empezó a construir su reputación internacional. Desmanteló redes de armamento que buscaban reforzar a Egipto y a Siria, protegió a científicos judíos amenazados en países hostiles e inició operaciones para interceptar comunicaciones árabes usando barcos de pesca y estaciones móviles camufladas. Pero hubo una operación que marcó un antes y un después y que ya adelantamos en la apertura: la captura de Adolf Eichmann en Buenos Aires en 1960. Planificada al detalle por Isser Harel y ejecutada sobre el terreno por el mítico Rafi Eitan. En Buenos Aires, en mayo de 1960, en una calle tranquila del barrio de San Fernando, un coche se detiene junto a un hombre que camina por el arcén. Dos hombres bajan, lo sujetan con fuerza y lo introducen en el vehículo. La operación dura segundos. El secuestrado grita en alemán y nadie en la calle sabe que acaban de presenciar uno de los golpes más audaces en la historia del espionaje moderno. Ese hombre era Adolf Eichmann, el arquitecto logístico de la solución final nazi.
Durante la Segunda Guerra Mundial, como oficial de las SS, había coordinado la deportación de millones de judíos hacia campos de exterminio como Auschwitz y Treblinka. Al final de la guerra, fue capturado por los estadounidenses, pero logró escapar, pasando por Italia y llegando en 1950 a Argentina, bajo el falso nombre de Ricardo Clement. Durante años, vivió en relativa tranquilidad, protegido por una comunidad de simpatizantes nazis que lo ayudó a encontrar trabajo y a mantener un perfil bajo, pero el Mossad ya lo tenía en el radar. En 1957, el fiscal general de Hesse, Fritz Bauer, un jurista alemán judío que perseguía crímenes nazis, envió a Israel una información clave. Eichmann vivía en Buenos Aires y viajaba bajo nombre falso. Cuando Yasser Harel, director del Mossad, recibió la confirmación de que el hombre que paseaba cada tarde por la calle Garibaldi en Buenos Aires podía ser Eichmann, comprendió que era más que una operación de inteligencia. Era un acto de justicia histórica. Ben Gurión lo aprobó sin dudar, pero había un problema. Argentina no iba a extraditarlo. La única opción era secuestrarlo y sacarlo del país clandestinamente. Así, la misión recibió el nombre en clave de Operación Garibaldi. El equipo del Mossad, formado por una docena de agentes, entre ellos el legendario Rafi Eitan, estableció una base en Buenos Aires. Durante semanas vigilaron los movimientos de Eichmann. Salía de su trabajo en la fábrica Mercedes-Benz, caminaba hacia su casa y llegaba siempre a la misma hora. Durante semanas vigilaron los movimientos de Eichmann. Salía de su trabajo en la fábrica de Mercedes, caminaba hacia su casa y llegaba siempre a la misma hora. Y el 11 de mayo de 1960 eligieron el punto exacto de la captura, a pocos metros de su casa, en una zona sin iluminación directa. Así, lo interceptaron cuando volvía del trabajo. Eichmann fue retenido en una casa segura durante 9 días. Allí lo interrogaron y confirmaron su identidad con preguntas sobre su pasado en las SS. Mientras tanto, se preparaba la fase más difícil: sacarlo de Argentina sin alertar a las autoridades. El 20 de mayo, Eichmann fue drogado, disfrazado con un uniforme de tripulación y trasladado al aeropuerto como si fuera un miembro más del personal de la aerolínea israelí. El avión despegó rumbo a Tel Aviv con urgencia, con un pasajero que, hasta pocas horas antes, estaba convencido de que moriría de viejo en el anonimato. Ya en Jerusalén, el juicio de Adolf Eichmann comenzó el 11 de abril de 1961. Fue el primer gran proceso televisado de la historia y permitió que supervivientes del Holocausto relataran en directo sus experiencias. La figura hierática de Eichmann, sentado en una cabina de cristal blindado, se convirtió en una imagen icónica del siglo XX. Fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad y ejecutado en la horca el 31 de mayo de 1962. Posteriormente, sus cenizas fueron esparcidas en alta mar, fuera de las aguas territoriales de Israel. La captura de Eichmann consolidó la reputación del Mossad como una de las agencias más eficaces y decididas del mundo. Demostró que Israel podía llegar a cualquier rincón del planeta para proteger su memoria y hacer justicia. Mientras en Jerusalén se escuchaba el veredicto contra Adolf Eichmann y el mundo entero miraba hacia Israel, el Mossad ya estaba enfocado en otro objetivo. A principios de los años 60, Siria era uno de los enemigos más peligrosos de Israel. Con el respaldo militar soviético, reforzaba su ejército, construía fortificaciones en los altos del Golán y apoyaba ataques de infiltración contra comunidades israelíes. En Tel Aviv sabían que necesitaban una fuente dentro del corazón del poder sirio. Ese hombre, ese corazón, fue el de Eli Cohen. Nacido en Alejandría en 1924, hijo de judíos sirios, Cohen había crecido en un entorno cosmopolita. Hablaba perfectamente árabe y conocía a fondo la cultura local. Tras la crisis de Suez en 1956, fue expulsado de Egipto y se instaló en Israel.
Durante años intentó unirse al Mossad, pero fue rechazado, hasta que en 1960 un alto oficial, notando su perfil único, lo reclutó para una misión que requería paciencia, carisma y nervios de acero. Su nueva identidad sería Kamel Amin Tabet, un supuesto empresario sirio-libanés con una larga estancia en Argentina. Allí, Cohen construyó su leyenda. Se relacionó con la comunidad siria, cultivó contactos políticos y creó una reputación como hombre de negocios exitoso y patriota árabe. Cuando regresó a Damasco en 1962, ya era visto como un personaje influyente y respetable. Su posición llegó a ser tan sólida que, según Barzoar y Misal, fue considerado para un puesto de viceministro de Defensa. De haberlo aceptado, habría accedido a información de primera mano sobre toda la estrategia militar siria. Pero, en enero de 1965, la contrainteligencia siria, con ayuda de expertos soviéticos en detección de señales, comenzó a rastrear emisiones de radio clandestinas en Damasco. Tras semanas de búsqueda, localizaron la fuente en el apartamento de Cohen. Fue arrestado en plena transmisión, interrogado y sometido a un juicio público transmitido por televisión. El 18 de mayo de 1965, Eli Cohen fue ahorcado en la Plaza Marjeh de Damasco, ante una multitud. Para Israel, su legado fue incalculable. Gran parte del éxito de la campaña en los Altos del Golán en 1967 se atribuye a la información obtenida por Cohen. Y así fue como terminó la historia de este espía, posiblemente el espía con mayor representación para el Estado israelí. Y si Eli Cohen representaba el arte de la infiltración paciente, Rafi Eitan encarnaba la precisión letal de las operaciones especiales. Ya te he hablado brevemente de él, pero hagamos un pequeño repaso. Nacido en 1926 en la Palestina bajo mandato británico, Eitan creció en un ambiente donde la supervivencia dependía tanto del ingenio como de la fuerza. En el Mossad, Eitan destacó por su enfoque meticuloso y su capacidad para planificar operaciones complejas sin dejar cabos sueltos. Su figura, como ya te he contado, se hizo mundialmente conocida en 1960 como el jefe del equipo, que capturó a Adolf Eichmann en Buenos Aires. Esa misión fue la que lo consagró, pero su trayectoria iba mucho más allá. Durante décadas, Eitan operó en misiones donde la línea entre el espionaje y la acción directa se difuminaba. Según Every Spy a Prince, de Raviv y Melman, supervisó operaciones de sabotaje contra las instalaciones enemigas, misiones de recuperación de información en territorio hostil y acciones encubiertas que nunca llegaron a los titulares. Su estilo era seco, casi militar, pero sus resultados eran impecables. En los años 70 y 80, su carrera dio un giro hacia la inteligencia tecnológica. Fue uno de los impulsores del uso de métodos avanzados para obtener información militar de alto nivel, colaborando con unidades especializadas en ciberinteligencia mucho antes de que el término fuera popular. No obstante, también estuvo involucrado en operaciones que, años después, levantarían controversia internacional, como el caso de Jonathan Pollard, un analista de inteligencia naval estadounidense que espiaba para Israel, que le costó críticas diplomáticas y lo llevó a un discreto retiro del servicio activo, según Israel Secret Wars. Tras el caso de Eli Cohen y la figura de Rafi Eitan, el Mossad había consolidado su reputación como un servicio capaz de operar a miles de kilómetros de Israel con precisión quirúrgica y una determinación inquebrantable. Sin embargo, a mediados de la década de 1970 se enfrentaría a una misión que pondría a prueba no solo su capacidad operativa, sino también su voluntad de actuar en un escenario de máxima presión internacional. El enemigo no estaba en una capital europea, ni en una base secreta en Oriente Medio, sino en el corazón de África, en un país gobernado por uno de los dictadores más imprevisibles y peligrosos del mundo. Y los rehenes no eran figuras políticas o agentes encubiertos, eran ciudadanos comunes, donde había familias enteras, con hombres, mujeres y niños. Era un vuelo comercial normal, rutinario.
El 27 de junio de 1976, un Airbus A300 de Air France despegó de Tel Aviv rumbo a París, con escala en Atenas. A bordo viajaban 248 pasajeros y 12 tripulantes, entre ellos decenas de israelíes. Poco después de despegar de Atenas, el cielo del Mediterráneo se volvió escenario de un secuestro. 4 terroristas, 2 miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina y 2 alemanes de las células revolucionarias, tomaron el control del avión. Armados con pistolas y granadas, obligaron al comandante a desviar el rumbo hacia un destino que pocos habrían imaginado: Entebbe, en Uganda. Pero, ¿por qué Uganda? Porque allí gobernaba Idi Amin, un dictador excéntrico, brutal y en aquel momento simpatizante de la causa palestina. El aeropuerto de Entebbe ofrecía un lugar seguro para los secuestradores, lejos de la presión inmediata de las fuerzas de seguridad israelíes o francesas. Una vez en tierra, los pasajeros fueron trasladados al viejo edificio de la terminal del aeropuerto. Y entonces comenzó un proceso escalofriante: la selección. Los secuestradores separaron a los pasajeros israelíes y judíos de los demás. El resto fue liberado en fases, pero 106 personas quedaron como rehenes. La exigencia era clara: liberar a 53 presos en cárceles de Israel y otros países. El plazo, el 1 de julio. En Jerusalén, el gabinete de Yitzhak Rabin y Simón Peres debatía contrarreloj. La opción militar parecía una locura. 4.000 kilómetros separaban Israel de Entebbe y el tiempo jugaba en contra, pero el Mossad y la inteligencia militar israelí comenzaron a trabajar en un plan que parecía sacado de una novela. Primero, necesitaban información del terreno. Aquí entra en juego una de las bazas menos conocidas, la empresa israelí Solel Boné, que había construido la terminal vieja de Entebbe años antes. Gracias a planos detallados y a informantes en Uganda, pudieron recrear el edificio para ensayar la operación en Israel. El plan era audaz. 4 aviones Hércules C-130 recorrerían de noche, a baja altitud, todo el trayecto hasta Uganda. Dentro viajarían comandos de élite de la unidad Sayeret Matkal, apoyados por médicos y técnicos. El objetivo: neutralizar a los secuestradores, rescatar a los rehenes y regresar a Israel antes de que el ejército ugandés pudiera reaccionar. El 3 de julio, a las 11 horas, los C-130 despegaron de Sharm el-Sheikh. A bordo, el teniente coronel Jonathan Netanyahu, comandante de la operación y hermano mayor del futuro primer ministro Benjamin Netanyahu. A las 23:59 aterrizaron en Entebbe. En menos de 90 segundos, los comandos abatieron a los 4 secuestradores. Y así comenzó la evacuación de los rehenes, pero el ejército ugandés abrió fuego desde torres y posiciones cercanas. En ese intercambio, Jonathan Netanyahu cayó mortalmente herido, y sería el único soldado israelí muerto en la operación. En apenas 53 minutos, los comandos habían rescatado a 102 rehenes y estaban en vuelo de regreso. A bordo también iban los cuerpos de Netanyahu y de 3 rehenes muertos durante la operación. Desde luego la repercusión fue inmediata. En Israel, la operación se convirtió en un símbolo de determinación y capacidad de respuesta. En el mundo, fue vista como una de las operaciones de rescate más audaces de la historia. Y en Uganda, Idi Amin respondió con brutalidad, ejecutando a docenas de empleados del aeropuerto acusados de colaborar con los israelíes. Fuentes como Rise and Kill First de Ronen Berman, Every Spy, A Prince de Dan Rajiv y Yossi Melman, y el informe oficial de las FDI coinciden en que Entebbe redefinió el papel de Israel en la lucha contra el terrorismo internacional. Ya no esperaría que otros resolvieran las crisis, las resolvería él mismo, incluso a miles de kilómetros de su territorio. Y así lo demostró en años posteriores. En este momento del episodio, quiero recordarte lo que ocurrió un 5 de septiembre de 1972 en los Juegos Olímpicos de Múnich. Lo que debía ser una celebración de paz y deporte, se convirtió en una tragedia global. 8 miembros del grupo terrorista palestino Septiembre Negro irrumpieron en la Villa Olímpica, asesinaron a 2 atletas israelíes y tomaron como rehenes a otros 9. Tras horas de tensión y una caótica operación policial alemana, todos los rehenes fueron asesinados. En Israel, el impacto fue devastador.
La primera ministra, Golda Meir, reunió de urgencia su gabinete y, según las memorias de varios miembros de inteligencia, pronunció una frase que marcaría el destino de los responsables. Quien quiera que haya participado en esta masacre debe entender que ningún lugar en la Tierra será seguro para ellos. Así nació la Operación Ira de Dios, una misión secreta del Mossad cuyo objetivo era localizar y eliminar a todos los implicados directa o indirectamente en la masacre de Múnich. El plan no era una operación rápida como en TV. Sería un juego largo, de años, de paciencia y precisión quirúrgica. Un equipo especial del Mossad, bajo supervisión de su director Zvi Zamir y coordinado por el mítico y de nuevo Rafi Eitan, se desplegó por Europa, Oriente Medio y el norte de África. Las reglas eran bastante claras. No se dejaría rastro que pudiera vincular la operación directamente a Israel. Cada acción debía parecer un ajuste de cuentas interno o un accidente. Y el objetivo no era solo vengar a las víctimas, sino enviar un mensaje disuasorio a cualquier organización que pensara en atacar a ciudadanos israelíes. En los primeros años, el Mossad eliminó a varios miembros clave de Septiembre Negro y de la OLP mediante disparos a quemarropa, explosivos ocultos y artefactos trampa. Operaban en París, Roma, Atenas, Beirut, en ciudades donde sus objetivos creían estar a salvo, pero no todo fue precisión. El episodio más sonado fue el caso Lillehammer, en Noruega, en 1973. Los agentes, convencidos de haber localizado a Eli Hassan Salame, el jefe de operaciones de Septiembre Negro, mataron a tiros a un hombre que resultó ser un camarero marroquí llamado Ahmed Bouchiki, completamente inocente. Varios agentes fueron arrestados por la policía noruega y condenados, y el escándalo puso en riesgo toda la operación. Aún así, el Mossad siguió persiguiendo a Salame, considerado el cerebro de Múnich. 6 años después, en 1979, lo localizaron en Beirut. Un coche bomba detonó al paso de su convoy, matando al objetivo y a varios de sus guardaespaldas. Con su muerte, la operación Ira de Dios se consideró simbólicamente cerrada, aunque algunos objetivos menores siguieron cayendo en años posteriores. Lo que nunca ha cambiado, desde los años 70 hasta la actualidad, son sus misiones contra Irán, siendo unos de sus principales objetivos y llegando de hecho hasta la época moderna, a donde nos trasladamos. A partir de mediados de los años 2000, el Mossad dirigió una campaña encubierta contra el programa nuclear iraní. A diferencia de Irak, Irán había dispersado sus instalaciones, muchas de ellas bajo tierra y altamente protegidas. Esto requería una combinación de espionaje humano, ciberataques y sabotajes físicos. De hecho, una de las operaciones más sofisticadas fue Stuxnet, un virus informático desarrollado junto a la CIA y, según The New York Times, también con apoyo de especialistas europeos. Stuxnet se infiltró en las centrifugadoras de la planta de Natanz, provocando fallos que ralentizaron el enriquecimiento de uranio sin que los técnicos entendieran inmediatamente la causa. Fue la primera vez que una operación cibernética reconocida internacionalmente dañó físicamente una infraestructura nuclear. Paralelamente, el Mossad llevó a cabo una campaña de asesinatos selectivos contra científicos nucleares iraníes. De hecho, entre 2010 y 2012, varios fueron asesinados con bombas magnéticas colocadas en sus coches o mediante tiroteos a plena luz del día en Teherán. El más mediático, de hecho, fue el de Mohsen Farizadeh, considerado el padre del programa nuclear iraní, abatido en 2020 en una operación de precisión que, según The Jewish Chronicle, combinó inteligencia humana y un arma automática controlada a distancia con reconocimiento facial. Para el Mossad, estas operaciones no solo buscan frenar el avance nuclear de sus enemigos, sino mantener la disuasión estratégica. Y el mensaje sigue siendo el mismo que en 1981. Si es una amenaza existencial, no esperaremos a que sea demasiado tarde. Y esa es la premisa de Israel y del Mossad. Como también dejó constancia aquella operación internacional que, según Every Spy a Prince de Ran Rajiv y Yossi Melman, agentes del Mossad lograron obtener los planos completos del Mirage a través de una combinación de sobornos y contactos dentro de la industria aeronáutica suiza. Esta operación permitió a Israel desarrollar el IAI Kefir,
Una copia mejorada del Mirage. Aviones, proporcionados en este caso por la industria francesa, que ante un embargo industrial podría dejarle digamos que indefensa ante vecinos hostiles. Y así, esta copia mejorada lo convirtió en un pilar de su aviación. El caso mostró que el Mossad podía competir no solo en asesinatos selectivos y operaciones encubiertas, sino en ingeniería inversa a escala nacional. La colaboración internacional también ha sido una constante. Con la CIA, el Mossad compartió inteligencia sobre objetivos comunes, desde la guerra en Afganistán contra la Unión Soviética en los años 80 hasta la campaña contra Al-Qaeda en los años 2000. Con el MI6 británico, intercambió información sobre redes de tráfico y armas y ciberamenazas, especialmente relacionadas con Irán y Siria. Y con los servicios franceses colaboró en operaciones en África y en Oriente Medio, aprovechando la presencia histórica de Francia en excolonias donde Israel tenía intereses estratégicos. El Mossad no ha dejado de realizar acciones y operaciones que salen a la luz o se cree que están llevadas a cabo por ellos en los últimos años, y es por ello que avanzo hasta la actualidad para resumir algunas de las operaciones de los últimos años. El mundo entero se estremeció por los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, donde fueron asesinadas 1.200 personas y más de 250 fueron secuestradas, en un ataque masivo por tierra, mar y aire, acompañado de cientos de cohetes lanzados contra ciudades israelíes. Y del mismo modo, el mundo se preguntó, ¿cómo es posible que uno de los servicios secretos más avanzados del mundo no estuviese al tanto? ¿Realmente no tenían información de lo que jamás planeaba? Si bien el Mossad es principalmente un servicio de inteligencia exterior, la magnitud y coordinación del ataque generó duras críticas sobre su capacidad de anticipar la ofensiva. Varios análisis, en este caso de Jerusalem Post, indicaron que semanas antes el Mossad había alertado de un posible incremento en las capacidades militares de Hamás, pero la información no se tradujo en una alerta máxima. Eso sí, la respuesta israelí fue inmediata. Bombardeos intensivos sobre Gaza, incursiones terrestres y una ofensiva militar que derivó en la mayor escalada en la región en décadas. Lo que a día de hoy, en 2025, observamos como la mayor masacre y uno de los mayores genocidios hasta la fecha contra la población civil en esta época moderna, siendo permitido este genocidio por otros países occidentales. En noviembre de 2024, jueces de la Corte Penal Internacional emitieron órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su anterior ministro de Defensa, Yoav Galán, sin que se hayan cumplido cuando el presidente israelí ha viajado a la Casa Blanca a reunirse con su aliado estadounidense, Donald Trump. Durante este periodo, otra de las operaciones de inteligencia más populares de Israel se llevaba a cabo. Hablo de la operación Green Viper. En 2004, varios informes de Haaretz y de Times of Israel revelaron una operación del Mossad con el objetivo de neutralizar a mandos de Hezbollah sin dejar un rastro evidente de la autoría israelí. La táctica fue digna de un thriller. Los teléfonos móviles de varios altos cargos de Hezbollah, previamente comprometidos por agentes encubiertos, fueron modificados para actuar como balizas y micrófonos. Esto permitía rastrear sus movimientos en tiempo real y, llegado el momento, convertir los dispositivos en detonadores o en blanco de ataques de precisión. En una sola noche, según fuentes libanesas citadas por Al Arabiya, al menos 3 comandantes de Hezbollah murieron en ataques de dron que coincidieron exactamente con la ubicación que transmitían sus propios teléfonos. Por otro lado, miles de buscapersonas y cientos de walkie-talkies explotaban simultáneamente, dejando 42 muertos y miles de heridos con lesiones en sus manos, rostros o vista, pero también amputaciones y daños cerebrales. Expertos lo describieron como una pesadilla distópica por usar dispositivos cotidianos como armas mortales. Amnistía Internacional ha reclamado una investigación internacional por posible violación del derecho humanitario. Benjamín Netanyahu, eso sí, finalmente reconoció la responsabilidad israelí en noviembre de 2024. Por último, y dado que las noticias respecto al Mossad mientras escuchas este episodio pueden añadir más información, cierro ya con una de las últimas operaciones hasta este guión escrito.
Recientemente, en junio de 2025, Israel lanzó lo que The Times of Israel y Reuters describieron como la mayor ola de ataques encubiertos contra Irán en una década. En un lapso de 2 semanas se llevaron a cabo 6 operaciones simultáneas contra instalaciones y personal clave del programa nuclear iraní. Los objetivos incluyeron laboratorios de investigación, centros de enriquecimiento de uranio y rutas logísticas para el transporte de componentes críticos. Entre las víctimas se encontraban Feridun Abbasi, exdirector de la Organización de Energía Atómica de Irán, y Mohammad Mehdi Teranchi, figura clave en el desarrollo de tecnología nuclear y rector de la Universidad Shahid Beheshti. Fuentes de inteligencia citadas por The Jerusalem Post e Iran International apuntan a que el Mossad no solo coordinó los ataques aéreos, sino que también infiltró equipos en territorio iraní para colocar dispositivos explosivos de precisión dentro de instalaciones supuestamente seguras. La estrategia, desde luego, fue clara: golpear simultáneamente para colapsar la cadena de mando y retrasar años el avance del programa nuclear. Teherán acusó directamente a Israel y prometió represalias, mientras que en Tel Aviv el silencio oficial contrastaba con un mensaje velado del jefe del Mossad: donde haya una amenaza existencial, no habrá intocables. En las sombras, donde las guerras no se declaran, el Mossad ha escrito capítulos que jamás aparecerán en los libros de historia oficiales. Desde un espía solitario en Damasco que se ganó la confianza del enemigo, hasta comandos que cruzaron medio mundo para rescatar rehenes, pasando por laboratorios iraníes reducidos a polvo y teléfonos convertidos en armas, su historia es una sucesión de golpes quirúrgicos que alteraron el rumbo de naciones enteras. Pero detrás del mito hay una verdad incómoda. En el espionaje, la línea entre la defensa y la agresión, entre la justicia y la venganza, es tan fina como un hilo de seda. Porque en la historia, como en el espionaje, como en la noche, nada es lo que parece. Cause we're rolling under lights, we don't get anxious. Do it with a purpose, we don't do it to be famous. Really, they been hating cause they